Bienvenidos de nuevo. Espero de corazón que estén teniendo un día maravilloso. Aquí, en Escándalos de Series Turcas, regresamos con un tema que ha sacudido al mundo del espectáculo turco y, por extensión, a millones de seguidores en todo el planeta. Lo que vamos a abordar hoy no es una noticia ligera. Una marejada mediática sitúa a dos de las figuras más queridas y observadas, Bahar Arduç y Elçin Sangu, en el ojo del huracán. Como ya leyeron en el título, el asunto que ha incendiado redes y titulares gira en torno a la supuesta filtración de material íntimo de esta pareja adorada. Sabemos que se trata de algo sensible y lo trataremos con respeto, sin dejar de contarles la información que circula y las repercusiones que ya se sienten. Antes de sumergirnos en los detalles, un recordatorio esencial: su apoyo es el motor que nos permite seguir. Si todavía no lo han hecho, los invito a pulsar ese botón rojo de suscribirse y activar la campana de notificaciones para no perderse ninguna actualización. Cada comentario, cada like y cada nueva suscripción en Escándalos de Series Turcas nos impulsa a traerles lo más candente y lo más relevante del entretenimiento que tanto nos apasiona. La noticia que estalló en las últimas horas y que generó un auténtico tsunami de reacciones gira alrededor de una presunta filtración de fotos y videos privados pertenecientes a Bahar Arduç y Elçin Sangu. Para quienes recién se incorporan a este universo, Bahar es uno de los actores turcos más carismáticos de su generación, querido por su sobriedad, su porte y su talento, mientras que Elçin brilla por su presencia magnética, su voz inconfundible y una versatilidad que le ha ganado respeto y devoción. Juntos alcanzaron la cima del afecto popular al compartir pantalla en Kiral Kask, conocida en muchos países de habla hispana como Amor en Alquiler, donde su química traspasó la ficción y terminó conquistando corazones más allá del set. Pero la fama y la exposición pública, lamentablemente, a veces vienen acompañadas de situaciones ingratas y de intromisiones en la vida privada. Según reportes que se han vuelto virales en varias plataformas, habrían salido a la luz imágenes y clips íntimos vinculados con Bahar y Elçin. Apenas comenzó a circular este material, las redes ardieron. La reacción del fandom, que suele caracterizarse por una lealtad a toda prueba, fue una mezcla de desconcierto, enojo y preocupación. Muchísimas personas expresaron su apoyo incondicional, condenando con firmeza lo que consideran una vulneración de la privacidad y un golpe a la dignidad de ambos. El nombre de los actores comenzó a dominar tendencias, su impacto fue inmediato y profundo. Conviene subrayar que, al momento de preparar este video, no existe un pronunciamiento oficial de Bahar, de Elçin o de sus equipos de representación confirmando la autenticidad de esas supuestas filtraciones. No obstante, la magnitud de la difusión y el eco que ha generado en redes y medios sugiere que el asunto está siendo tomado seriamente por todos los involucrados. Lo que no se puede negar es la velocidad con la que este tipo de contenido vuela en la era digital, a menudo sin filtros ni verificación, amplificado por la curiosidad colectiva y el impulso de compartir antes de pensar en las consecuencias. Hemos leído cientos de comentarios, desde mensajes cálidos que envían fuerza y cariño a Bahar y Elçin, hasta reflexiones que ponen el foco en un recordatorio básico: toda persona, sea o no famosa, tiene derecho a su intimidad. También han surgido discusiones sobre la ética de consumir o redistribuir material obtenido de manera ilegal. Muchos usuarios han pedido responsabilidad, empatía y respeto por la esfera privada, incluso más cuando se trata de figuras cuyos nombres se mantienen constantemente bajo la luz pública. No es la primera vez que la industria del entretenimiento, y quienes la integran, es blanco de ataques contra la privacidad. El teléfono móvil se ha convertido en una extensión de nosotros mismos, y su cámara, en una herramienta tan práctica como peligrosa cuando hay material sensible de por medio. Proteger los datos personales y la vida privada en línea ya no es un lujo, sino una necesidad. Incidentes como este subrayan nuestra vulnerabilidad colectiva, aunque vivamos tras pantallas o bajo reflectores. Hay que hablar también del papel de los servicios en la nube, de las contraseñas débiles, de los dispositivos que compartimos sin pensar y del engranaje del rumor, que a veces se alimenta más de la ansiedad que de los hechos. En este punto, es crucial recordar la responsabilidad que tenemos como usuarios de Internet. Compartir o reproducir contenido íntimo obtenido sin consentimiento no solo puede ser ilegal, sino que perpetúa el daño. Campañas de concienciación, educación digital y cultura de respeto deberían ocupar un lugar central en estas conversaciones. La empatía no es un adorno. Es el puente entre un clic impulsivo y una elección consciente. ¿Qué sentiríamos si esa exposición nos ocurriera a nosotros, a alguien que amamos, a un artista que admiramos desde hace años? Hablando de emociones, pensemos en ellos. Bahar, con su perfil discreto, suele evitar el ruido innecesario y resguardar su vida personal con cuidado. Elçin,
Con su humor sagaz y esa calidez que la hace cercana incluso cuando guarda silencio, siempre ha marcado límites claros entre su carrera y su intimidad. La situación, de ser cierta, no solo supondría una invasión material, sino también un impacto psicológico. La vergüenza, la incertidumbre, el miedo a la interpretación maliciosa, el escrutinio que no se detiene ni cuando uno cierra la puerta de casa. Es comprensible imaginar que, ante un episodio así, su círculo íntimo se cierra, sus equipos legales evalúan rutas y sus perfiles públicos pasan a un modo de cautela absoluta. La atención mediática que despiertan estos escándalos, por más lamentables que sean, ilumina la fragilidad de la imagen pública y la presión constante que pesa sobre ella. Durante años, la vida privada de Barry de Elsin ha sido objeto de curiosidad, especulaciones y fantasías de fanáticos que los vieron nacer como pareja ficticia y, con el tiempo, lo siguieron a través de cada proyecto, cada entrevista, cada gesto. Ahora, esa atención se convierte en un vendaval que, si no se maneja con prudencia, puede dejar daños colaterales. Ojalá cuenten con el respaldo suficiente para transitar el trance del modo más sano posible, amparados por quienes los quieren de verdad y por una comunidad de seguidores que entiende que admirar no equivale a invadir. Las repercusiones de un episodio así pueden ser diversas. Por un lado, reabre debates necesarios sobre las leyes que deberían resguardar la privacidad de figuras públicas, con sanciones claras para quienes vulneran ese derecho. Por otro, suelen intensificarse los focos sobre la vida de los involucrados, y eso no es ni justo ni saludable. Lo más importante ahora es que se respeten los tiempos y las decisiones de Bar Arduk y el Sinsangu respecto de cómo desean abordar lo que está sucediendo. Mientras tanto, la información que flota en Internet puede tener capas, silencios, exageraciones y manipulaciones. Solo un comunicado oficial o una aclaración directa pondrá orden definitivo en medio de este ruido. Dicho esto, la indignación colectiva que se ha volcado en redes ante la posibilidad de una violación de privacidad es comprensible. A lo largo de los últimos años, hemos visto casos similares alrededor del mundo, y todos apuntan a una falla sistémica en la forma en que guardamos, compartimos y protegemos lo íntimo. Plataformas digitales, autoridades y usuarios tenemos piezas de un mismo rompecabezas. Las primeras, mejorando protocolos y respuestas. Las segundas, afinando marcos legales y mecanismos de denuncia. Los terceros, dejando de participar en la cadena de difusión que multiplica el daño. Hagamos una pausa para mirar el contexto profesional de la pareja. Kiral Kask no solo catapultó sus carreras, también cimentó una base de fans profundamente emocional. Para muchos, Barry y Elsin son sinónimo de complicidad, chispa y ternura. Esa imagen, que tanto bien les ha hecho en términos de cariño y apoyo, puede convertirse ahora en una carga, porque se confunden personajes con personas, guiones con decisiones íntimas. No olvidemos que lo que enamoró en la pantalla fue ficción elevada por un trabajo extraordinario, y que la vida real exige límites, silencios y cuidados que ninguna serie puede enseñar del todo. Si nos preguntamos qué puede pasar a partir de ahora, hay varios caminos posibles. Tal vez, tras una evaluación interna, decidan pronunciarse, fijar postura, pedir que cese la circulación del material y activar acciones legales. Tal vez opten por el silencio y la contención, dejando que la conversación se agote mientras confían en la memoria corta de Internet. En cualquiera de los dos escenarios, su voluntad debe primar. Y de nuestro lado, como audiencia, toca ser pacientes y responsables, resistiendo el impulso del morbo que tanto daño hace cuando pisa el acelerador. Por supuesto, el fenómeno no se agota en una noticia que hoy es tendencia. Invita a revisar nuestra relación con la tecnología, con los archivos que almacenamos y con esa curiosidad voraz que, si no se domestica, nos puede convertir en cómplices involuntarios de un agravio. Nunca está de más revisar contraseñas, activar verificaciones de 2 pasos, pensar 2 veces antes de subir cualquier cosa a la nube y, sobre todo, educarnos. La alfabetización digital es tan importante como aprender a leer y escribir. En ella se juega la paz de nuestra vida personal, la de nuestros seres queridos y también la de quienes admiramos a través de una pantalla. Quisiera resaltar un último punto, el dolor invisible. Cuando un episodio así irrumpe, marca rutinas, altera agendas, enfría proyectos, enturbia entrevistas, convierte preguntas inocentes en piedras arrojadas sin aviso. Si algo sabemos de Bar es que prefiere hablar con su trabajo antes que con su vida privada. Si algo sabemos del cine es que elige con cuidado qué compartir y qué guardar. En este cruce, cualquier palabra pesa, cualquier gesto se interpreta, y por eso sostener el silencio también puede ser un acto de fortaleza. La calma, esa que tanto cuesta, será un bien preciado en las próximas horas y días.
En resumen, lo que ha sucedido, o lo que se dice que ha sucedido. Es una situación lamentable que empuja a Bararduk y el Sinsangu al centro de una tormenta mediática por la supuesta filtración de material íntimo. La respuesta de sus seguidores ha sido, en gran parte, un abrazo colectivo que rechaza de plano la vulneración de su privacidad. Al mismo tiempo, vuelve a la mesa el debate sobre la protección de datos y la ética de difundir información personal. Ojalá que, cuando llegue la claridad, llegue también con respeto, con responsabilidad y con un aprendizaje que nos ayude a todos. Gracias por quedarse hasta aquí, por regalarnos su atención y su tiempo. ¿Qué piensan sobre este tipo de filtraciones? ¿Creen que la fama reduce el derecho a la privacidad o, por el contrario, nos exige más empatía y cuidado? Los leo en los comentarios. Recuerden mantener el respeto al opinar. Detrás de cada nombre hay personas reales que sienten y sufren. Si este video les resultó útil o interesante, déjenos un like, compártanlo para que la conversación llegue a más gente, y no olviden suscribirse a Escándalos de Series Turcas y activar las notificaciones. Seguiremos informando con responsabilidad, y nos vemos en el próximo video, con la esperanza de que lo que venga sea un poco más amable para todos.